La luz de la mañana atravesaba las torres de cristal de San Francisco como una cuchilla. Victoria Chen se encontraba en la sala de observación del piso 47 de Apex Technologies, con sus tacones resonando contra el suelo de hormigón pulido. Ante ella se extendía una vista que le pertenecía. Cada calle, cada edificio, cada rincón de esta ciudad, que se había doblegado a su voluntad. Tenía 52 años, una fortuna de 3.2 millones de dólares y jamás se había sentido insignificante. Hasta hoy. Hemos terminado, dijo su ingeniero jefe, Marcus, con voz seca. Su voz denotaba rendición. A su alrededor, 7 de las mentes más brillantes del valle estaban sentadas en sillas, portátiles abiertos, café frío, ojos hundidos. La brecha de seguridad ha corrompido toda la arquitectura del backend. No podemos aislar el error. No podemos solucionarlo. Victoria apretó la mandíbula. Esa no es una respuesta, Marcus. Es el único que tenemos. Se suponía que la plataforma TechCore se lanzaría en 72 horas. La inversión fue de 400 millones de dólares. Los contratos se firmaron. El mundo entero observaba. ¿Fui enterrado en algún lugar de tú? 3 millones de líneas de código había una falla, que podría costarle todo a su empresa. Han tenido 2 semanas, dijo Victoria, bajando la voz a ese tono peligroso que los miembros de la Junta sabían temer. 2 semanas y nada. Necesitamos más tiempo. ¿O necesitamos mejores personas?, respondió Marcus, poniéndose de pie. No tenemos ninguna de las dos cosas. Victoria le dio la espalda. No soportaba la mirada de fracaso en sus ojos. Le recordaba que incluso el dinero tiene límites. La puerta de la plataforma de observación se abrió. Entró Marcus Webb, el conserje del turno de noche. Era un hombre negro alto, de unos 40 y tantos años, con canas entre su barba corta y una presencia que lo hacía casi invisible en una sala llena de gente poderosa. Levaba sus productos de limpieza en una mano y no levantó la vista mientras se dirigía a los contenedores de basura del rincón. Ahora no espetó Victoria sin siquiera mirarlo. Marcus Webb hizo una pausa. Dejó sus útiles y se quedó allí un instante. Sin irse, sin hablar, simplemente presente. Victoria sintió el peso de su quietud y finalmente lo miró. Sus ojos estaban fijos en la pantalla del portátil de Marcus. Afilados. Concentrados. Comprensivos. Señor, dijo Marcus Webb en voz baja, con una calma cautelosa y mesurada. Ese error está en el gestor de transacciones asíncronas. El silencio que siguió fue absoluto. Victoria entrecerró los ojos. Disculpa, intentas resolverlo con protocolos síncronos, continuó Marcus Webb, hablando como si el otro Marcus no estuviera presente. Pero el flujo de datos se construyó sobre una arquitectura basada en promesas hace 3 años. Nadie actualizó la capa de transacciones. Básicamente, intentas integrar código cuadrado en una infraestructura circular. Marcus, el ingeniero, se levantó lentamente con el rostro enrojecido. Eso es imposible. Hemos hecho pruebas. No para esta cascada específica, interrumpió Webb con suavidad. Mira las líneas, 47,892 a 47,954. Estás esperando una respuesta que nunca se completa porque la devolución de llamada está anidada dentro de un bucle de eventos obsoleto. Se agota el tiempo de espera. Todo el sistema lo sigue. Victoria dio un paso al frente. ¿Y cómo sabrías esto?
Marcus Webb la miró fijamente. Su mirada era firme, imperturbable ante el peso de su atención. Fui arquitecto, señor en Google durante 8 años, dijo simplemente. Antes, desarrollé sistemas distribuidos en Stanford. Dejé ese mundo hace mucho tiempo, señora. Pero el código no cambia. Marcus, el ingeniero, ya había sacado las líneas que mencionó Webb. Su rostro palideció. Tiene razón. De verdad que tiene razón. Del acceso, ordenó Victoria. Lo que sucedió a continuación fue como ver a un maestro músico retomar su instrumento tras años de ausencia. Webb se sentó frente a la computadora portátil y sus dedos se movieron con absoluta seguridad. Sin vacilación. Sin dudas. Abrió la terminal, ejecutó diagnósticos y rastreó el flujo de datos con una precisión que hizo que los demás ingenieros se inclinaran hacia él como estudiantes observando a un virtuoso. 20 minutos. Eso fue todo lo que hizo falta. Reescribió todo el manejador de transacciones, reestructuró el mecanismo de devolución de llamadas e implementó una nueva arquitectura de manejo de errores que era tan elegante, tan simple, que hizo que todos en la sala se preguntaran cómo se la habían perdido durante 2 semanas. Ejecuta tu conjunto de pruebas, dijo Webb, dando un paso atrás. Marcus lo ejecutó. Toda la plataforma funcionó a la perfección. Sin errores, sin advertencias. Un indicador verde de éxito apareció en la pantalla como una flor abriéndose al sol. Victoria sintió un remolino en el pecho. No era gratitud. No sentía gratitud hacia la gente, sino algo más cercano al asombro, ante la absoluta competencia, la eficiencia, la maestría absoluta de alguien a quien había considerado invisible. ¿Quién eres?, preguntó ella. Marcus Webb se levantó. Recogió sus productos de limpieza. Solo el conserje. Señora. Se llamaba Marcus Webb y vivía en un pequeño estudio en el distrito de Richmond con su hijo de 8 años, Jaden. El apartamento era limpio, sobrio, casi monástico. Una habitación individual donde dormía Jaden. Una pequeña cocina y una sala de estar con un sofá desgastado que se convertía en cama. En las paredes colgaban dibujos que Jaden había hecho. Imágenes de naves espaciales, dinosaurios y siempre, fotos de los dos juntos. Marcus trabajaba en el turno de noche porque ganaba un poco más y porque así podía estar con Jaden por las mañanas. Acompañó a su hijo a la escuela. Le ayudó con las tareas en la mesa de la cocina bajo una sola luz. Le leía por las noches. Su voz profunda lo acompañaba a través de historias de aventuras y maravillas. Y nunca, jamás, dejó que Jaden lo viera desmoronarse. Esa noche, después del incidente en Apex, Marcus llegó a casa a las 6 a.m. y encontró a Jaden ya despierto, sentado en la mesa de la cocina con un trozo de papel frente a él. Papá, dijo Jaden, mirándolo con esa expresión seria que solo un niño de 8 años puede perfeccionar. Te hice algo. Era un dibujo. Marcus y Jaden, tomados de la mano, de pie frente a un edificio alto. Sobre ellos el sol salía. Debajo del dibujo, con letras cuidadas que mostraban el esfuerzo que Jaden había puesto en cada palabra, estaba escrito: Mi papá es inteligente. Marcus se sentó lentamente. Tomó el dibujo con manos reverentes. ¿De dónde salió esto?, preguntó en voz baja. Lo sé, dijo Jaden con naturalidad.
A veces te veo mirando la computadora después de dormir. Tu cara cambia. Más feliz. Creo que eres muy bueno en las cosas importantes. Marcos abrazó a su hijo. No logró se había acostumbrado a no hacerlo hacía años, pero sintió un nudo en la garganta que no lograba identificar. 2 días después, Victoria Chen llamó a Marcus Webb a su oficina. La oficina en sí era toda una declaración de intenciones. Ventanales de suelo, ateco con vistas a la bahía, muebles minimalistas en gris y cromo, un escritorio que costaba más que los coches de la mayoría. Victoria se sentaba detrás con un traje a medida, su cabello plateado recogido, en un estilo que sugería que nunca había dudado de su propia autoridad. Siéntate, dijo ella sin levantar la vista del monitor. Marcos se sentó. Su uniforme de conserje parecía aún más fuera de lugar en esa habitación que en la plataforma de observación. Lo sabía. Lo aceptó. Investigué un poco sobre ti, empezó Victoria, mirándolo por fin a los ojos. Marcus Webb, arquitecto senior en Google. Publicó 3 artículos sobre sistemas distribuidos. Dejó Google hace 8 años. No hay constancia de empleo posterior. Ninguna explicación. Ninguna dirección de reenvío. Marcus no dijo nada. Voy a preguntarte directamente, continuó Victoria. ¿Por qué un hombre con tus credenciales limpia baños en mi edificio? Marcus contempló la bahía. La mañana estaba despejada. Todo visible. Todo expuesto. Tenía una familia, dijo en voz baja. Mi esposa se llamaba Claire. Era enfermera. Trabajaba en el centro médico, UCSF. Teníamos a Jaden. Nació con un defecto cardíaco, algo que requirió cirugía a los 3 años. ¿Fue la mejor cirugía? El mejor hospital y el mejor resultado que podíamos pedir. Victoria no dijo nada. Estaba escuchando. Pero el estrés, continuó Marcus, con voz firme pero con el peso del recuerdo. Claire y yo no lo podíamos soportar. Ella empezó a beber. Yo empecé a trabajar 80 horas semanales, intentando superar el miedo a que mi hijo no sobreviviera. Cuando Jaden tenía 5 años, Claire no volvió a casa una noche. Se había caído del puente Golden Gate. De repente el ruido de la ciudad parecía muy lejano. Después de eso, dijo Marcus, ya no podía concentrarme en el código. No podía sentarme en reuniones con inversores de riesgo hablando de disrupción e impacto cuando mi hijo me preguntaba por qué mamá no venía a casa, así que me alejé. Conseguí un trabajo que no requería ni mi inteligencia ni mi corazón. Trabajaba de noche para poder estar con Jaden durante el día. Y eso fue suficiente. Ha sido suficiente. La expresión de Victoria había cambiado. No era compasión. No parecía capaz de sentir compasión. Pero quizás era reconocimiento. El reconocimiento de una pérdida genuina. ¿Qué pasaría si, dijo Victoria lentamente, hiciéramos posible que pudieras hacer ambas cosas? Marcus se giró para mirarla. Te ofrezco un puesto, continuó Victoria. Arquitecta senior, división de sistemas. Salario de $350,000 al año. Con todas las prestaciones. Plan 401 KY Total Flexibilidad Horaria. Trabajas cuando puedes. Trabajas en lo que quieres. Y no tendrás que vaciar ni una sola papelera en este edificio. Marcos sintió que algo dentro de él se resistía. La vida que había construido, por sencilla y tranquila que fuera, era estable. Era segura. Volver al mundo de la tecnología, de la ambición,
de la presión que había contribuido a romper su matrimonio era aterrador. ¿Qué pasa con Jaden?, preguntó. Tenemos una guardería en el lugar, dijo Victoria. De primera. Puede estar aquí contigo. Marcos se miró las manos. Ya estaban limpias, siempre se las lavaba bien después del trabajo, pero podía ver el rastro de suciedad bajo las uñas, la evidencia de su elección de la oscuridad. Necesito pensarlo, dijo. Tienes hasta mañana por la mañana, respondió Victoria. Después, la oferta vence. Esa noche, Marcus y Jaden estaban sentados en el pequeño balcón de su apartamento, contemplando las luces de la ciudad. Jaden comía una manzana, balanzando las piernas, completamente ajeno al peso de la decisión que su padre cargaba sobre sus hombros. Papá, dijo Jaden. ¿Por qué limpias? Para cuidarte, dijo Marcus. Para mantenernos a salvo. Pero no te gusta, observó Jaden. Tenía 8 años, pero poseía la perspicacia de los niños que ya han aprendido que el mundo es frágil. No, admitió Marcus. No me gusta. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque a veces hacemos cosas que no nos gustan para proteger a las personas que amamos. Jaden guardó silencio un momento. Luego, ¿y si quienes amamos quisieran que hiciéramos algo que nos gusta? Marcus miró a su hijo. ¿Cuándo se había vuelto tan sabio este niño? ¿Crees que debería aceptar el trabajo?, dijo Marcus. Creo, respondió Jaden con cuidado, que cuando tu cara se pone feliz, como cuando miras la computadora. Me gusta ver eso. Me gusta saber que mi papá es inteligente y bueno en las cosas. Me gusta eso. Marcos abrazó a Jaden. Aspiró el aroma a manzana y jabón del cabello de su hijo, y tomó una decisión. El primer día de Marcus como arquitecto senior en Apex Technologies incluyó un paquete de bienvenida, una oficina en el piso 43 y un problema casi inmediato. El equipo de marketing había sobrevalorado las capacidades de la plataforma TechCore. Habían prometido funciones de seguridad que la arquitectura actual no podía soportar. Ahora, con el lanzamiento programado para dentro de 3 semanas, se le pedía a Marcos que lograra algo que los ingenieros insistían en que era imposible: construir una capa de cifrado en tiempo real capaz de gestionar 10 millones de transacciones simultáneas sin degradación de la latencia. Fue un problema realmente difícil. Marcos pasó su primera semana en el código, mapeando la topología, comprendiendo las restricciones y sintiendo la forma del desafío. El viernes por la tarde de su primera semana, caminó hasta la plataforma de observación donde Victoria solía pararse al final de la tarde, observando la ciudad como una reina que supervisa sus dominios. Es posible, dijo sin preámbulos, pero requiere una reestructuración completa del flujo de datos. Necesitaríamos usar un mecanismo de consenso distribuido, probablemente el protocolo Raft con replicación asíncrona. Esto añadirá una latencia de unos 200 milisegundos, lo cual es aceptable para la mayoría de los casos de uso, pero las operaciones críticas podrían notarlo. Victoria se volvió hacia él. ¿Puedes hacerlo? Sí, dijo Marcus. Pero necesito que el equipo confíe plenamente en mí. Sin segundas intenciones, sin revisiones de comités. Solo implementación. Victoria asintió. Lo tienes. Lo que siguió fue una proeza de ingeniería. Marcus reescribió la infraestructura principal, implementó la nueva capa de seguridad, la probó incansablemente y convirtió en realidad la promesa imposible del equipo de marketing, pero lo hizo con Jaden esperándolo en la guardería.
con su hijo preguntándole cada noche cómo iba el código. Con la cara de su hijo iluminada, cuando Marcos le explicaba, con palabras comprensibles para un niño, lo que intentaba hacer. 3 semanas después, la plataforma TechCore se lanzó sin problemas. El mercado respondió con entusiasmo. El precio de las acciones de Apex se disparó un 34%. La valoración de la empresa aumentó en $1,200 millones en un solo día. Y Marcus Webb, que había pasado 8 años invisible, de repente se encontró muy visto. Victoria lo llamó a su oficina. Fue un trabajo extraordinario, dijo. Estaba de pie junto a su ventana, contemplando la ciudad. En 30 años que llevo dirigiendo esta empresa, nunca he visto a nadie hacer algo así. Era solo un código, respondió Marcus. Nunca fue solo código, dijo Victoria, volviéndose hacia él. El código es un reflejo del programador. Y lo que veo en tu código es precisión, elegancia y una comprensión casi espiritual de los sistemas. Eso es raro, Marcus. Es lo más raro del mundo. Marcus no dijo nada. Estaba esperando el momento clave, el momento en que todo cambiara. Te ascenderé a vicepresidenta de arquitectura, continuó Victoria. Nuevo salario, $500 al año, más opciones sobre acciones. Me reportarás directamente a mí. Tendrás la última palabra en todas las decisiones arquitectónicas. Era el tipo de oferta que debería haber sido un triunfo. Pero de pie en esa oficina, rodeado de símbolos de éxito, Marcus sintió algo parecido al vértigo. ¿Por qué? Preguntó. Victoria lo miró un buen rato. Porque eres la mejor persona que he visto en lo que haces. ¿Y por qué? Hizo una pausa. Y por primera vez, su rostro mostró algo que podría haber sido vulnerabilidad. Porque reconocí algo en ti cuando limpiabas mis pisos. Reconocí a alguien que lo había perdido todo y seguía en pie. Alguien que entendía que el trabajo no se trata de ego ni de dominación. Se trata de construir algo real, algo que importe. Se acercó. He pasado 30 años siendo temida, Marcus. He construido un imperio basado en la crueldad y el control. Y estoy vacía. Lo tengo todo y no tengo nada. Pero verte elegir volver a ese mundo no por ti, sino por tu hijo, es lo más cerca que he estado de comprender lo que realmente importa. Marcus sintió un nudo en la garganta. Me equivoqué contigo, dijo en voz baja. Ese día en la plataforma de observación, asumí que eras cruel porque eras poderoso. Pero el poder no te hace cruel. El miedo sí. Y lo entiendo muy bien. Los ojos de Victoria brillaron, pero su voz se mantuvo firme. ¿Aceptarás el ascenso? Marcus pensó en Jaden, esperando abajo en la guardería. Pensó en el dibujo que aún colgaba en su apartamento. Mi papá es inteligente. Pensó en que ahora su hijo podía verlo no solo como alguien seguro, sino también como alguien exitoso, no solo como un superviviente, sino como alguien que se había recuperado. Sí, dijo Marcus. Me lo llevo. 6 meses después, Marcus se encontraba en el auditorio de Apex Technologies. Estaba dando una conferencia magistral en una importante conferencia tecnológica, hablando sobre arquitectura de sistemas distribuidos ante un público de ingenieros de todo el mundo. Detrás de él, en la pantalla, se veía su código, elegante y con un propósito definido. En primera fila, Jaden estaba sentado con Victoria Chen, quien se había convertido en algo inesperado, una amiga. Victoria captó su mirada y sonrió.
Era una sonrisa sincera, no la expresión aguda y estratégica que usaba en las salas de juntas. Y en esa sonrisa, Marcus reconoció lo que había encontrado en la plataforma de observación aquel primer día: la posibilidad de que las personas pudieran cambiar, crecer, elegir ser mejores que las circunstancias. Cuando Marcus terminó su charla, los aplausos fueron enormes, pero él no los sintió, no realmente. Ya estaba mirando a su hijo, al orgullo que irradiaba el rostro de Jaden, a la certeza de que su hijo crecería, entendiendo que su padre no solo era adecuado, no solo suficiente, sino excepcional. Después de la conferencia, Victoria estaba con Marcus y Jaden en el pasillo. Jaden cogía de la mano a su padre y miraba a Marcus con el amor inequívoco que solo un niño puede ofrecer. «Te debo algo», le dijo Victoria a Marcus. «Lo sabes, ¿verdad?» «No», respondió Marcus. «Me diste una oportunidad. Eso es todo. El resto lo tuve que hacer yo mismo». Victoria miró a Jaden. «¿Y tú? Vas a crecer y hacer cosas extraordinarias, ¿verdad?» Jaden sonrió tímidamente. «Quiero ser como mi papá». Algo en la expresión de Victoria cambió. No era tristeza, exactamente, sino el reconocimiento de algo que nunca había tenido: la admiración incondicional de alguien a quien amaba, la certeza de que su existencia importaba de una manera que no tenía nada que ver con el dinero ni el poder. «Tu papá es especial», le dijo Victoria a Jaden. Luego a Marcus. «¿Recuerdas aquel día que arreglaste el código? Cuando solo eras conserje, ¿nadie se dio cuenta?» «Lo recuerdo», dijo Marcus. «Fui cruel contigo», continuó Victoria. «No intencionalmente, pero cruelmente al fin y al cabo. Te traté como si fueras invisible porque me convenía. Y aún así, solucionaste mi problema. Me mostraste algo que había olvidado: que el mundo está lleno de personas con dones extraordinarios que la sociedad les ha enseñado a ocultar. Y voy a cambiar eso, empezando por esta empresa». Fiel a su palabra, Victoria instituyó la Iniciativa de la Segunda Oportunidad, que buscaba conectar con personas con talento que se habían retirado del sector tecnológico por enfermedad, crisis o agotamiento. En un año, Apex contrató a 47 personas a través del programa. En 3 años, casi 300. Marcus Webb ayudó a liderar esa transformación. 5 años después de aquella primera mañana en la plataforma de observación, Marcus se encontraba en una oficina diferente. Ahora la suya, con una vista de la bahía que rivalizaba con la de Victoria. Jaden, que ya tenía 13 años y pensaba en la universidad, estaba sentado en una de las sillas, haciendo sus deberes mientras Marcus trabajaba en un nuevo problema: cómo construir sistemas de IA que pudieran ser depurados y comprendidos por humanos, en lugar de cajas negras de decisiones incomprensibles. Fue un trabajo significativo, un trabajo importante, pero lo que más valoraba Marcus no era el trabajo en sí. Era el hecho de que Jaden podía verlo haciéndolo. Podía ver a su padre como una persona completa, roto y sanado, ambicioso y con los pies en la tierra, capaz de cosas extraordinarias y completamente dedicado a un niño pequeño que una vez le preguntó por qué su madre no volvía a casa. Jaden levantó la vista de su tarea. «Papá, ¿alguna vez te arrepientes de haberte alejado de mí durante esos años?» Marcus consideró la pregunta con detenimiento. «No», dijo, finalmente. «Esos años, por muy duros que fueran,
Me dieron algo que el código jamás podría haberme dado. Me enseñaron lo que realmente importa. Me enseñaron que la muerte de tu madre no fue mi fracaso, y que no estaba destinado a superar el dolor ni a superar la tristeza. Estaba destinado a procesarlo, a sobrevivirlo, a convertirme en alguien capaz de volver a amar, a trabajar y a vivir de nuevo. Cerró su portátil. Y me dieron años en los que pude estar plenamente presente para ti. Años en los que no tuve que elegir entre mi ambición y mi hijo. Así que no me arrepiento. Victoria Chen se jubilaría 2 años después, dejando su cargo de directora ejecutiva de Apex Technologies y entregando la empresa a un equipo directivo más diverso que incluía a Marcos en un puesto estratégico clave. Dedicaría sus últimos años de trabajo a la iniciativa de la segunda oportunidad, que se había convertido en su legado, una prueba de que las personas podían cambiar, de que los sistemas podían reinventarse y de que el poder podía utilizarse para algo más que la dominación. En su último día en Apex, llegó a la oficina de Marcos. Vestía un traje sencillo, sin maquillaje, con el cabello plateado suelto sobre los hombros. De alguna manera, parecía más pequeña, menos protegida. Quería decirte algo, dijo, sentándose frente a su escritorio. Cuando te trataba como si fueras invisible, no solo era cruel contigo. Era cruel conmigo misma. Había construido toda una identidad en torno a ser dura, intocable, mejor que todos los demás. Y eso me estaba matando. Pero entonces me mostraste algo diferente. Me mostraste que un hombre puede estar roto y seguir siendo amable. Esa pérdida no te amargó. Y eso cambió algo en mí. Marcos escuchó sin hablar. Probablemente no tendré una familia, continuó Victoria. Eso pasó hace mucho tiempo. Pero puedo ayudar a construir un mundo donde otras personas tengan lo que yo no tuve. Donde otras personas puedan ser vistas, valoradas y tengan una oportunidad. Ese será el objetivo de mi vida ahora. Y quería que supieras que tú lo hiciste posible. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Nunca fuiste solo el conserje, Marcos. No para mí, no después de ese primer día. Te vi y te agradezco que me dejaras verte. Después de que ella se fue, Marcos se sentó en el silencio de su oficina y se permitió llorar. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de satisfacción. Jaden entró, miró a su padre a la cara y sin preguntar nada, simplemente se sentó a su lado y le tomó la mano. En ese gesto, Marcos sintió la presencia de todos los que se habían perdido. Su esposa Claire, las versiones de sí mismo que dejó atrás, los años de invisibilidad, y sintió que todos habían formado parte de una historia más grande, no sobre el triunfo, sino sobre la posibilidad de volver a ser humano. El código siempre estará allí. Los sistemas complejos siempre necesitarán solución. Pero esa tarde, con su hijo a su lado y la bahía extendiéndose tras la ventana, Marcos comprendió algo que ningún algoritmo podría enseñar, que los sistemas más importantes no son técnicos. Conclusions son los sistemas del amor, de la presencia, de la elección de ver y ser visto. O eso valía más que todo el código del mundo.